Imagina que todo lo que conoces arde en llamas. Las calles donde creciste ya no son seguras. Tu casa se convierte en un objetivo, y lo único que se interpone entre la vida y la muerte es un caballo. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para sobrevivir? La noche había caído sobre el pequeño pueblo agrícola de Cramil. El aire, antes perfumado por el olor de los trigales recién cortados, ahora estaba cargado de humo y ceniza. A lo lejos, un estruendo interrumpía el silencio, como si el cielo mismo se partiera en dos. Eran bombas, y cada estallido recordaba a sus habitantes que el infierno se había mudado a sus puertas. Elena, una joven de 26 años, permanecía en la penumbra de su habitación, sentada junto a la ventana. Apretaba con fuerza un pañuelo bordado por su madre, mientras el corazón le martillaba en el pecho. Podía ver cómo, en la colina cercana, las casas comenzaban a arder. Las llamas subían como lenguas rojas hacia la oscuridad, iluminando los rostros desesperados de los aldeanos que corrían de un lado a otro buscando refugio. El sonido de los cascos resonó en el patio. Elena cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, ahí estaba él. Sombra, su caballo negro, inquieto, bufando con fuerza, como si supiera que algo terrible estaba por suceder. Sus ojos brillaban bajo la luz del fuego, reflejando miedo, y a la vez, una calma que parecía decir, «Estoy aquí contigo». Elena lo conocía desde que era apenas una niña. Recordaba el día en que su padre lo trajo al establo, un potrillo flaco y testarudo que nadie quería. Decían que era indomable, que nunca serviría para nada. Pero fue ella quien, con paciencia, lo domó. Fue ella quien, entre juegos, risas y caídas, logró convertirlo en su compañero inseparable. Y ahora, en esa noche oscura, era el único en quien podía confiar. Un nuevo estruendo sacudió las paredes de la casa. El suelo tembló, y un cuadro cayó al suelo con estrépito. Afuera, los gritos de las mujeres y los llantos de los niños se mezclaban con las órdenes secas de los soldados invasores. Elena sintió que el mundo que conocía se despedazaba en cuestión de segundos. ¿Qué harías tú si la guerra golpeara tu puerta en medio de la noche?, se preguntó, con un nudo en la garganta. La respuesta no era sencilla. Su madre le rogaba que se quedara. Su hermano menor lloraba, abrazándola, convencido de que si salía sería imposible volverla a ver. Los vecinos, reunidos en el sótano de la vieja taberna, debatían entre resistir o huir. Unos decían que escapar era cobardía. Otros afirmaban que quedarse era firmar la propia sentencia de muerte. Elena miró a Sombra otra vez. El caballo rascaba el suelo con sus cascos, nervioso, pero al mismo tiempo firme. No era solo un animal. Era la promesa de movimiento, la posibilidad de huida, la delgada línea entre la vida y la muerte. ¿Confiar su vida a un caballo? La idea parecía absurda, y sin embargo, era lo único que tenía. Cerró los ojos y recordó una anécdota de años atrás. Tenía apenas 15 años cuando una tormenta furiosa azotó el valle. Ella había salido imprudentemente a buscar leña y quedó atrapada en el bosque, empapada y perdida. Fue Sombra quien, con sus relinchos y su instinto, la guió de regreso a casa. Aquella noche comprendió que entre ellos existía un lazo imposible de romper. Ahora, frente al caos de la guerra, ese lazo se volvía su única esperanza. «¿Y si no lo logramos?», pensó, mientras acariciaba el cuello de su compañero. Pero enseguida otra pregunta le golpeó la mente. ¿Y si sí? Las detonaciones se acercaban. El cielo se iluminaba con destellos naranjas. Soldados recorrían las calles a gritos. Era cuestión de tiempo antes de que irrumpieran en su casa. Elena tomó una decisión.
Tomó un pequeño saco con pan duro, una botella de agua, un cuchillo de su padre y una manta. Se cubrió con una capa raída y, sin mirar atrás, salió por la puerta trasera. Allí estaba Sombra, esperando. Cuando ella colocó la manta sobre su lomo y subió, el caballo emitió un resoplido profundo, como si comprendiera la magnitud de lo que estaban por emprender. Elena lanzó una última mirada a su hogar, con lágrimas nublando su vista. Era posible que nunca regresara, pero si se quedaba, sabía que no habría futuro. El galope comenzó suave, silencioso, apenas un murmullo sobre la tierra húmeda. Pero a cada paso, la adrenalina crecía. Y mientras el primer rayo de amanecer teñía el horizonte de rojo sangre, Elena se aferró al cuello de Sombra. El viaje hacia lo desconocido había comenzado. El alba se desplegaba lentamente sobre el valle, pero no traía la paz que normalmente anunciaba el amanecer. Las aves callaban, los perros ladraban inquietos, y el eco de disparos lejanos recordaba a todos que el día no sería un regalo, sino otra prueba de supervivencia. Elena, aún con el corazón desbocado por la huida nocturna, se detuvo un instante en un claro. Sombra resoplaba con fuerza, y en su aliento caliente se condensaba la helada bruma matinal. El silencio que reinaba alrededor parecía frágil, como si pudiera quebrarse con el mínimo ruido. Ella bajó la vista hacia su casa, que apenas se distinguía a lo lejos, envuelta en humo. El pecho se le apretó. Allí quedaban su madre, su hermano pequeño, los recuerdos de infancia, y una vida que ya no existía. ¿Es correcto lo que estoy haciendo?, pensó con lágrimas contenidas. ¿Soy una cobarde por huir o soy valiente por atreverme a buscar un camino? Ese dilema le dolía más que el frío en sus huesos, porque en cada decisión se jugaba no solo su destino, sino también la memoria de quienes no habían tenido la oportunidad de escapar. Fue en ese momento cuando escuchó pasos y voces. Algunos vecinos habían logrado reunirse en torno a un granero derruido. Elena se acercó, con el saco apretado contra su pecho, y allí los encontró. Mujeres abrazando a sus hijos, hombres con el rostro marcado por la desesperanza, ancianos con las manos temblorosas que apenas podían sostenerse en pie. El aire estaba impregnado de miedo. Nadie hablaba en voz alta. Cada frase era un susurro cargado de incertidumbre. «No podemos irnos», decía un hombre, mirando hacia el horizonte. «Ellos están por todas partes. Nos atraparán». «Si nos quedamos, moriremos igual», respondió una mujer con los ojos vidriosos. «¿Qué futuro tienen nuestros hijos aquí?». Las miradas se dirigieron hacia Elena. Ella no había dicho nada aún. Sentía el peso de sus palabras clavado en el pecho. Fue entonces cuando don Iván, el anciano del pueblo, se adelantó. Caminaba apoyado en un bastón de madera carcomida, pero sus ojos cargaban una lucidez que ninguno de los jóvenes tenía en ese momento. «Existe un camino», dijo con voz grave, cortando el murmullo colectivo. «Un sendero viejo, olvidado por la mayoría. Lo usaban contrabandistas, hace décadas, cuando la frontera estaba cerrada. No está en los mapas. Nadie lo vigila». Todos guardaron silencio, atentos a cada palabra. «Pero no es un camino fácil», añadió el anciano. «Está lleno de trampas. La selva lo cubrió casi por completo. Hay pantanos que se tragan hombres y puentes que se caen bajo los pies. Muchos que intentaron cruzarlo nunca regresaron». Las madres abrazaron a sus hijos con más fuerza. Un niño comenzó a llorar. Un hombre negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso. Sería como entregarnos a la muerte», dijo uno. «¿Y quedarse aquí no lo es?», respondió Elena, sorprendida de escuchar su propia voz temblando.
Todos la miraron. La joven tragó saliva y miró a Sombra. El caballo permanecía firme, inmóvil, sus ojos negros brillando como brasas. Había algo en él, en su presencia silenciosa, que transmitía seguridad. Recordó entonces una tarde de su infancia. Tenía 12 años y había intentado escapar de las tareas del campo. Corrió hacia las colinas, convencida de que encontraría un escondite perfecto donde nadie la hallaría. Pero cuando cayó la noche, el miedo la invadió. El bosque parecía infinito, los sonidos la paralizaban y las sombras eran monstruos. Fue Sombra, todavía joven, quien apareció relinchando y la condujo de regreso a casa. Aquella noche comprendió que su caballo no era un simple animal, era un guardián. Ahora, más de una década después, se encontraba frente al mismo dilema: seguirlo en lo desconocido o quedarse donde la muerte era segura. ¿Confiarías tu vida a un caballo en medio del caos?, pensó. Y por primera vez, la respuesta fue clara: sí. Mientras los demás discutían, Elena dio un paso adelante. Yo tomaré ese camino, dijo con firmeza. Prefiero enfrentar la selva, los pantanos y los puentes podridos antes que esperar a que ellos entren aquí y nos arranquen lo poco que nos queda. Algunos la miraron con incredulidad, otros con miedo. Su madre, que había llegado tras ella, rompió en llanto. «¡No, Elena! ¡No puedes irte!», gritó abrazándola. «Si sales, nunca volverás. Nos perderemos para siempre». Elena cerró los ojos con dolor. Sentir los brazos de su madre alrededor suyo era un recordatorio de lo que estaba a punto de sacrificar. Su hermano pequeño se aferraba a su falda, suplicando con la mirada. El corazón de Elena se quebró, pero sabía que si se quedaba, moriría junto a ellos. Si escapaba, al menos habría esperanza de que alguien sobreviviera, de que algún día pudiera contar la historia de su familia y mantener viva su memoria. Con manos temblorosas, acarició el cabello de su hermano y besó la frente de su madre. «Los amo», susurró con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Pero si me quedo, no podré protegerlos. Alguien debe sobrevivir». Se giró, subió a Sombra y ajustó la manta en su lomo. El caballo resopló fuerte, como si entendiera la urgencia del momento. «Elena, no lo hagas», gritó uno de los vecinos. «Ya tomé mi decisión», respondió ella, con la voz firme aunque su interior temblaba. Elena miró por última vez hacia el pueblo. Las chimeneas humeantes, las casas ardiendo, los rostros deshechos de los que quedaban atrás. Cada detalle era un puñal en el alma. Tiró suavemente de las riendas y Sombra comenzó a caminar. Primero lento, luego más rápido. Con cada galope, el sonido de las voces de su familia se hacía más lejano, hasta convertirse en un eco que se desvanecía con el viento. El sol, alto ya en el cielo, iluminaba el sendero incierto que se extendía frente a ellos. No había mapas, no había guías, solo un caballo y una joven decidida a retar al destino. Mientras el horizonte se abría ante sus ojos, Elena sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Había elegido el camino más incierto de todos, pero era el único que podía llevarla a la vida. El sol apenas había logrado treparse en lo alto, cuando Elena y Sombra alcanzaron la primera línea de árboles. Desde lejos, el bosque se veía como un mar oscuro que lo devoraba todo. Sus copas, entrelazadas como manos gigantes, apenas dejaban pasar la luz, proyectando sombras densas que parecían moverse por voluntad propia. Elena detuvo a Sombra en el borde del sendero. El aire que emanaba del bosque era distinto, más húmedo, cargado de un silencio inquietante. El canto de los pájaros se había extinguido. Ni un solo insecto sonaba, como si la propia naturaleza hubiese decidido guardar luto.
Acarició el cuello de su caballo, que mantenía las orejas erguidas, alerta a cada sonido invisible. Tranquilo, Sombra, susurró, más para darse valor a sí misma que para calmarlo. Un recuerdo irrumpió en su mente. Tenía 15 años cuando se perdió en ese mismo bosque tras una tormenta. La lluvia lo había convertido en un laberinto de barro y raíces. Se hundió en la confusión y el miedo hasta que, exhausta, cayó al suelo. Fue Sombra, apenas un potro, quien la encontró y se negó a dejarla atrás. Ella lo montó con las fuerzas que le quedaban, y él la guió hasta la aldea, cruzando arroyos que parecían insalvables. Esa memoria le devolvió un poco de esperanza. Si una vez lo logró, quizá pueda hacerlo otra vez. Pero ahora no era una niña asustada en busca de su casa. Ahora la muerte la seguía, y los soldados enemigos no estaban lejos. A medida que avanzaban, la luz se apagaba bajo el techo de hojas. Los troncos gigantescos parecían columnas de una catedral abandonada, y la bruma serpenteaba entre ellos como espíritus silenciosos. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De pronto, un crujido. Sombra se detuvo en seco, las fosas nasales dilatadas, respirando fuerte. Elena contuvo la respiración. Agudizó el oído. Allí estaba, el sonido metálico de armas, el murmullo apagado de voces masculinas, botas aplastando hojas secas. Soldados. Elena se inclinó contra el cuello de su caballo, rogando que no avanzara. Su corazón martillaba tan fuerte que temía que ellos lo escucharan. Las sombras entre los árboles se movieron. Dos figuras con uniformes aparecieron, revisando el terreno. Uno de ellos señaló el suelo. Habían encontrado huellas recientes. Elena cerró los ojos, conteniendo un sollozo. ¿Cómo se siente el miedo cuando sabes que tu vida depende de un solo paso equivocado? Se preguntó, con la garganta seca. Pero entonces sucedió algo inesperado. Sombra permaneció inmóvil, como una estatua. Sus músculos tensos, su respiración contenida, parecía comprender que el más mínimo movimiento los delataría. Los soldados avanzaron, olfateando el aire, pero no los vieron. Elena sintió como una lágrima caliente rodaba por su mejilla. No era solo miedo, era admiración. Su caballo no era un simple animal. Estaba cuidándola como si entendiera el peligro mejor que ella misma. Cuando las voces se desvanecieron, Elena soltó el aire que había estado conteniendo. Acarició suavemente el cuello de Sombra, agradeciéndole en silencio. Avanzaron de nuevo, pero el bosque no se lo ponía fácil. El suelo estaba cubierto de raíces retorcidas y hojas húmedas que resbalaban bajo los cascos. Cada paso era un desafío. En ciertos tramos, la maleza era tan densa que parecía cerrarles el paso, obligándolos a retroceder o buscar rodeos. Elena recordó otra anécdota, una de esas que parecían insignificantes en tiempos de paz, pero que ahora cobraban sentido. Una vez, en medio de un festival del pueblo, Sombra se desbocó por el estruendo de los fuegos artificiales. Todos pensaron que nunca se detendría, pero cuando Elena gritó su nombre, el caballo giró, obediente, como si la reconociera entre 1000 voces. Desde entonces, supo que entre ambos existía un vínculo más fuerte que el miedo. Y ahora, en el corazón del bosque, con la amenaza de la guerra a sus espaldas, ese lazo era lo único que mantenía su esperanza viva. A medida que la tarde caía, un resplandor comenzó a filtrarse entre los árboles. Elena sintió un alivio repentino. Al otro lado del bosque había luces. ¿Sería un refugio? ¿Un asentamiento de campesinos? ¿O tal vez un campamento enemigo? Sombra resopló, inquieto, sacudiendo la cabeza. No le gustaba lo que percibía. Elena se mordió el labio. Cada decisión, cada paso,
Era un riesgo. ¿Qué harías tú en este momento?, pensó, observando la lejana claridad. ¿Avanzarías hacia lo desconocido o retrocederías a la oscuridad? Elena tomó aire y sujetó con más fuerza las riendas. Aferrada al cuello de su caballo, supo que, fuera lo que la esperaba tras esas luces, no lo enfrentaría sola. Y con ese pensamiento, avanzó. Elena había sentido alivio cuando divisó aquellas luces entre los árboles. Tras horas de avanzar a tientas por el bosque, con el corazón encogido y la garganta seca, pensar en la presencia de otros seres humanos le devolvía una chispa de esperanza. Quizá habría encontrado un refugio, o incluso una ruta más segura hacia el valle. Con cautela, desmontó de Sombra y se acercó a pie, llevando al caballo de las riendas. A medida que avanzaban, las voces comenzaron a distinguirse. Murmullos, pasos, un fuego crepitando en el centro de un claro. Al llegar al borde de la arboleda, los vio. Un pequeño grupo de personas se reunía en torno a una hoguera improvisada. Eran hombres y mujeres, algunos jóvenes, otros mayores, todos con rostros cansados, ojos hundidos por el miedo y la fatiga. A simple vista, eran como ella, fugitivos de la guerra. Llevaban ropas desgastadas, sacos en la espalda y el mismo aire de desesperanza. Elena respiró aliviada. No estaba sola. «Hola», dijo con voz temblorosa, saliendo de entre las sombras. Las cabezas se giraron de inmediato. Hubo un momento de tensión, pero pronto una mujer se levantó y extendió una mano en gesto amistoso. «Tranquila, muchacha», dijo con una sonrisa cansada. «Somos como tú. Todos venimos huyendo». Elena se dejó llevar por la sensación de alivio y avanzó. Ató a Sombra cerca de un tronco, aunque el caballo parecía inquieto, moviendo la cabeza de un lado a otro, como si percibiera algo que ella no podía ver. Se sentó junto al fuego. Un hombre de barba descuidada le ofreció un pedazo de pan duro. Lo aceptó, agradecida, y mientras lo masticaba lentamente, comenzó a contar lo que había vivido en su pueblo. Las explosiones, las patrullas, el humo que había cubierto el cielo. Los demás asintieron en silencio. Cada uno parecía cargar su propia historia, tan dolorosa como la suya. Por un instante, se permitió bajar la guardia, pero Sombra número. El caballo golpeaba el suelo con los cascos, resoplaba fuerte y tiraba de las riendas. Elena intentó calmarlo, pero su mirada se clavó en algo extraño. Los ojos de dos hombres en el grupo eran diferentes a los de los demás. No había miedo en ellos, sino una chispa fría, calculadora. Uno de ellos se levantó y con voz demasiado serena, preguntó: «¿Y hacia dónde vas, muchacha?» «Busco el valle», respondió Elena, titubeante. «Me dijeron que hay un camino oculto, que lleva a un lugar seguro». Los hombres intercambiaron una mirada rápida. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que el corazón de Elena se encogiera. De pronto comprendió. No eran refugiados, eran delatores, hombres que cazaban fugitivos para entregarlos a las tropas enemigas a cambio de favores o dinero. Sombra relinchó con fuerza, rompiendo la tensión como un trueno. Elena giró hacia él, y en esos ojos negros entendió el mensaje. «Corre». El hombre de barba descuidada hizo un movimiento brusco, intentando sujetarla por el brazo. Elena reaccionó instintivamente, se zafó y corrió hacia su caballo. Todo sucedió en segundos. Gritos, pasos, manos que intentaban detenerla. Sombra, como si supiera lo que debía hacer, tiró de las riendas y rompió el nudo improvisado que lo mantenía atado. En cuanto Elena alcanzó su lomo, el caballo se alzó sobre las patas traseras, relinchando con furia, y lanzó una coz que derribó a uno de los hombres. El galope comenzó como un estallido.
Las ramas se quebraban bajo el peso de los cascos. Las sombras se desdibujaban a su paso. Elena se aferraba al cuello de su caballo, escuchando cómo detrás de ellos los hombres gritaban y silbaban, llamando a alguien más. Un disparo rasgó el aire. La bala pasó rozando su hombro. El corazón de Elena dio un vuelco. Otro disparo. Sombra giró bruscamente, esquivando, como si presintiera el trayecto del proyectil. Elena no sabía cómo lo lograba, pero sentía que el caballo la protegía con una precisión imposible. Cada salto, cada giro, cada cambio de dirección era la diferencia entre la vida y la muerte. Las lágrimas le corrían por el rostro, no solo por el miedo, sino por una revelación que la atravesaba. No era ella quien estaba salvando a su caballo, era él quien la estaba salvando a ella. El galope se extendió durante minutos eternos. El bosque se volvía un torbellino de troncos, ramas y sombras fugaces. Los gritos de los hombres se fueron apagando poco a poco, hasta que solo quedó el rugido de la respiración de Sombra y el latido ensordecedor en el pecho de Elena. Cuando por fin se detuvieron, lejos, en un claro solitario, Elena bajó de un salto y abrazó a su caballo, hundiendo el rostro en su cuello húmedo de sudor. «Gracias», susurró con la voz rota. «Gracias por no dejarme». Sombra bufó suavemente, bajando la cabeza como si entendiera cada palabra. En ese instante, Elena tomó una decisión silenciosa pero irrevocable. Si lograba sobrevivir a la guerra, si algún día llegaba a un lugar seguro, contaría al mundo la historia de su caballo. Que supieran que en medio del odio y la destrucción existió un ser fiel, leal, capaz de desafiar a la muerte por ella. Porque quizá no todos los héroes llevan uniforme. Quizá algunos tienen crines negras y un corazón indomable. El silencio de la noche se rompía únicamente con el jadeo entrecortado de Elena y el galope firme de Sombra. La joven sentía que cada músculo de su cuerpo ardía, que la fatiga pesaba como una cadena imposible de romper, pero no se detenía. Había aprendido que la quietud podía ser más peligrosa que el movimiento, que en la guerra, hasta respirar en el lugar equivocado podía costar la vida. El bosque se fue aclarando poco a poco, y de pronto un murmullo grave, constante, comenzó a crecer en el aire. Elena entrecerró los ojos, intentando distinguir lo que era, y entonces lo vio. Un río inmenso, de aguas oscuras y embravecidas, se extendía ante ellos como un monstruo viviente. El reflejo de la luna temblaba en su superficie, quebrada por corrientes violentas que parecían querer arrastrar todo lo que se atreviera a desafiarlo. Elena tiró de las riendas y Sombra frenó, resoplando. El caballo también lo había comprendido. El camino terminaba allí. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que ese río no era cualquier obstáculo. Era una frontera natural que dividía los territorios ocupados de la zona libre. Del otro lado, quizás se encontraría el valle del que tanto había oído hablar. Del otro lado, quizá estaba la promesa de sobrevivir. Pero cruzarlo podía significar la muerte. Elena se bajó lentamente, sintiendo cómo sus piernas temblaban. Se acercó a la orilla, observó la fuerza de la corriente. Bastaba ver la espuma blanca y los troncos que eran arrastrados como simples ramas para saber que un solo error podía terminar con ambos en el fondo del río. Detrás de ellos, a lo lejos, resonó un eco que heló la sangre. Ladridos. Los hombres del campamento no se habían rendido. Ahora traían perros rastreadores. Elena cerró los ojos. Tenía minutos, tal vez segundos, para decidir. Miró a Sombra. El caballo golpeó el suelo con un casco, como si respondiera a su pensamiento. Sus ojos oscuros parecían decirle: «Confía en mí,
Hemos llegado hasta aquí juntos. No será aquí donde nos detengan. Las lágrimas asomaron en los ojos de Helena. Subió de un salto al lomo de su caballo, y con un suspiro que fue mitad plegaria y mitad despedida, le susurró al oído: «Llévame al otro lado, aunque sea lo último que hagamos». Sombra relinchó con una fuerza que rompió la quietud de la noche, y sin esperar más, se lanzó al agua. El impacto fue brutal. El frío cortante la atravesó como 1000 cuchillas, y el rugido del río la envolvió de inmediato. Helena se aferró con todas sus fuerzas a la crin de su caballo, mientras el agua los arrastraba sin piedad. Sombra braceaba con sus patas delanteras, luchando contra la corriente como un guerrero contra un ejército invisible. Cada metro ganado parecía imposible. Cada segundo se estiraba en una eternidad de desesperación. El agua intentaba arrancar a Helena de su lomo, arrastrarla hacia lo profundo. Varias veces sintió cómo el río la jalaba, cómo la sombra de la muerte rozaba su piel. Los gritos de los hombres y los ladridos de los perros quedaron atrás, pero en su lugar, el río se convirtió en su enemigo más cruel. Helena levantó la vista entre la espuma. La otra orilla se alzaba lejana, casi inalcanzable. «Tú puedes, Sombra, tú puedes», gritó con la voz quebrada, aunque las aguas parecían devorar sus palabras. El caballo bufaba, luchaba, se resistía a la fuerza del río. Hubo un instante en que una corriente más violenta los arrastró hacia un remolino. Helena sintió cómo el mundo giraba, cómo la fuerza de la naturaleza intentaba tragarlos enteros. Gritó, cerró los ojos, y entonces, un salto. Sombra, con un impulso desesperado, pateó hacia arriba y salió del remolino, llevándola consigo. La cabeza del caballo emergió del agua, sus orejas erguidas, sus hollares abiertos en un resoplido desafiante. Cada brazada de Sombra era un poema de resistencia. Cada vez que el agua los hundía, volvía a levantarse, con Helena pegada a su lomo, con la vida colgando de un hilo. Y finalmente, después de lo que parecieron horas, alcanzaron la otra orilla. El caballo trepó con esfuerzo sobre la ribera embarrada, resbalando pero sin rendirse. Helena se dejó caer sobre la hierba húmeda, jadeando, tosiendo agua, con la piel helada y los labios morados. Sombra, empapado, temblaba de cansancio, pero seguía de pie. Helena lo miró, con el corazón desbordado, y rompió en un llanto desgarrador. No de miedo, ni de dolor, sino de asombro. «Eres mi milagro», susurró, abrazando sus patas delanteras, hundiendo el rostro en su pecho húmedo, y mientras el río rugía detrás de ellos, como un guardián que no dejaba retroceder, Helena comprendió que habían cruzado más que un obstáculo. Habían dejado atrás la sombra de la guerra. Ahora estaban en otro territorio, en un espacio donde la esperanza podía tener raíces. El río del olvido había marcado un antes y un después. Helena y Sombra ya no eran fugitivos, eran sobrevivientes. El sol despuntaba tímidamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Helena abrió los ojos, sintiendo cómo la calidez de la luz acariciaba su rostro húmedo. Durante un instante, pensó que aún estaba atrapada en aquel río que los había puesto al borde de la muerte. Pero el silencio alrededor, tan distinto al rugido del agua, le confirmó que habían sobrevivido. Se incorporó con esfuerzo. El barro aún cubría su vestido y su cabello estaba enredado, pero sus ojos brillaban con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Frente a ella, Sombra pastaba serenamente, como si nada hubiera ocurrido, como si el río no hubiera intentado engullirlos. Cada mordisco de hierba
Era una declaración de vida. Elena sonrió débilmente. «Eres incansable, ¿verdad?», murmuró, acercándose a él. El caballo levantó la cabeza y la miró, con ese brillo profundo en los ojos que parecía contener todas las respuestas. Fue entonces cuando Elena levantó la vista y descubrió lo que la rodeaba. Ante ella se extendía un valle inmenso, abrazado por montañas cubiertas de bosques. Un tapiz verde y fértil, donde flores silvestres se mecían con la brisa y un arroyo cristalino serpenteaba suavemente, brillando como un espejo bajo la luz del amanecer. Pájaros de colores revoloteaban libres, ajenos a las desgracias humanas, y el aire olía a tierra húmeda, a savia fresca, a promesa. Elena se llevó las manos a la boca. Era el valle del que había oído hablar en susurros, aquel del que decían que las tropas aún no habían llegado. Un refugio natural, donde la guerra parecía no existir. Sus rodillas flaquearon y cayó sobre la hierba, riendo y llorando al mismo tiempo. No recordaba la última vez que había visto tanta belleza intacta, tanta paz. Allí, la vida no había sido devorada por el odio ni por el fuego. Allí, ella podía volver a respirar. Pero el valle no estaba vacío. A lo lejos, distinguió pequeñas columnas de humo ascendiendo en espiral. Había vida humana allí, chozas ocultas entre los árboles, gente que se había refugiado del conflicto, igual que ella soñaba hacer. Su corazón se aceleró, dividido entre la esperanza y el miedo. ¿Serían amigos o enemigos? ¿Podía confiar en alguien más después de haber visto lo que los hombres eran capaces de hacer? Se giró hacia Sombra, como si buscara consejo. El caballo se acercó despacio, inclinando el cuello hasta rozar su frente con el de ella. Ese contacto simple, cálido, la llenó de valor. «Si hemos llegado hasta aquí, podemos confiar un poco más», susurró Elena, acariciando su crin húmeda. Elena se puso en pie y avanzó, con Sombra siguiéndola como una sombra fiel. Cada paso en aquel valle era un renacer, la hierba suave bajo sus pies, el canto lejano de los pájaros, el murmullo del arroyo. Todo era una sinfonía que devolvía sentido a la palabra vida. Y entonces escuchó risas. Al otro lado del arroyo, 3 niños corrían descalzos, lanzándose agua entre ellos, sus voces claras como campanas. Al verla, se quedaron quietos, sorprendidos. Elena también se detuvo, con el corazón en un puño. No recordaba la última vez que había visto a un niño reír sin miedo. Uno de ellos, el mayor, levantó la mano tímidamente en un gesto de saludo. Elena respondió con la misma cautela, y pronto los pequeños corrieron a la aldea, gritando con entusiasmo. En cuestión de minutos, varias figuras aparecieron entre los árboles. Hombres y mujeres con ropas sencillas, algunos con herramientas de trabajo en las manos, otros con rostros endurecidos por el tiempo. Todos se acercaron en silencio, observando a la forastera empapada y agotada, y a su caballo cubierto de barro. La tensión fue un instante de eternidad. Elena sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Quiso hablar, pero la voz se le quebró. Fue entonces cuando una anciana, de cabello blanco y ojos claros como el agua, dio un paso al frente. «Has cruzado el río», dijo con voz grave, cargada de significado. Elena asintió débilmente. La anciana la miró de arriba abajo y luego posó la vista en Sombra. El caballo, como entendiendo, inclinó la cabeza. Un silencio solemne envolvió al grupo, hasta que la mujer sonrió suavemente. «Entonces, ya no eres una fugitiva. Ahora eres una de nosotros». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. La comunidad la recibió sin más palabras, pero con gestos que decían todo. Una manta cálida sobre sus hombros,
un cuenco de agua fresca en sus manos y un lugar junto al fuego para descansar. Sombra también fue atendido. Un niño le llevó un balde de agua, otro le acarició el lomo con admiración. El caballo permanecía tranquilo, como si supiera que por fin habían llegado a un sitio seguro. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Elena se recostó sobre el pasto, escuchando el respirar pausado de Sombra junto a ella. El fuego crepitaba y las voces de la aldea murmuraban historias antiguas, de resistencia, de esperanza, de los que habían logrado sobrevivir contra todo pronóstico. Por primera vez en mucho tiempo, Elena cerró los ojos sin miedo. El valle no era solo un refugio físico, era la confirmación de que la vida podía florecer incluso en medio del horror. Era la promesa de un futuro, la prueba de que lo perdido podía volver a nacer. Y en su corazón, lo supo. Todo lo que había vivido hasta ese momento había sido para llegar aquí. Para comprender que incluso en la oscuridad más absoluta, siempre hay un valle esperando. El valle se había convertido en un santuario, un rincón donde el tiempo parecía detenerse. Con el paso de los días, Elena recuperó fuerzas. Sus manos, antes temblorosas, volvieron a sentirse firmes. Su voz, quebrada por el miedo, encontró nuevamente el tono de quien tiene algo que decir. En sus noches, bajo aquel cielo estrellado, el silencio ya no era amenaza, sino abrazo. Pero a pesar de la calma, en lo profundo de su corazón aún palpitaba una inquietud. ¿Y los que se habían quedado atrás? Los niños, los ancianos, las madres que todavía corrían entre las ruinas, buscando salvarse de la guerra. La paz que había encontrado era real, pero no completa. Una tarde, mientras observaba a Sombra beber en el arroyo, Elena lo comprendió. No había llegado hasta allí solo para salvarse a sí misma. Había llegado para convertirse en guía, en voz, en testimonio de que la esperanza era posible incluso en medio del fuego. Se levantó y acarició la frente de su caballo. «¿Me acompañarás una vez más?», susurró con ternura. Sombra alzó la cabeza, sus ojos oscuros reflejando una respuesta más poderosa que las palabras. Sí, siempre. La comunidad la rodeó esa noche alrededor del fuego, cuando Elena habló por primera vez de su decisión. Su voz se alzó firme, cargada de emoción. He probado la dulzura de este valle. He sentido lo que significa respirar sin miedo. Pero no puedo quedármelo solo para mí. Allá afuera todavía hay familias que no saben que este lugar existe, que piensan que no hay salida. Yo estuve en su lugar. Yo fui una de ellas. Y si sobreviví, fue gracias a la fidelidad de mi compañero. Si la vida me permitió llegar hasta aquí, es porque debo regresar y mostrar el camino a otros. El silencio fue total. Muchos la miraron con asombro, otros con temor, otros con lágrimas en los ojos, pero ninguno pudo negar la verdad en sus palabras. La anciana que la había recibido aquel primer día dio un paso al frente, apoyándose en su bastón. Eres valiente, hija. Este valle necesita guardianes, pero también necesita mensajeros, y quizá tú seas ambos. Esa noche, Elena no durmió. Permaneció junto a Sombra, acariciando su crin mientras el viento acariciaba el valle. En su mente resonaban las imágenes de todo lo vivido. El rugido del río, las balas que cortaban el aire, la oscuridad de la noche y la luz de ese amanecer en que descubrió el valle. Cada recuerdo era una herida, pero también una chispa que alimentaba su determinación. Cuando llegó la aurora, estaba lista. Montó a Sombra y con un último vistazo al refugio, partió hacia las montañas. Sabía que el camino sería duro, que el peligro no había desaparecido, pero ya no tenía miedo. Ahora tenía un propósito, y en cada galope de su caballo
Sentía que no cabalgaban solos, sino con la fuerza de todos aquellos que todavía esperaban ser salvados. El eco de sus cascos resonaba como un tambor de esperanza, una promesa viva. Ningún muro de guerra es más fuerte que la lealtad. Ninguna oscuridad es más profunda que la luz de la esperanza. Ninguna voz de odio puede silenciar el juramento de libertad. Y así, Elena se convirtió no solo en sobreviviente, sino en guía, en faro, en leyenda. La mujer que escapó de la guerra gracias a la fidelidad de su caballo y que eligió compartir esa libertad con otros. En la vida, todos enfrentamos guerras, algunas visibles, otras invisibles. Hay batallas en nuestros hogares, en nuestra mente, en nuestros corazones, pero siempre hay un sombra que nos acompaña. Puede ser una persona, un recuerdo, una fe, un sueño, algo que, en el momento más oscuro, nos sostiene y nos impulsa hacia adelante. El verdadero valor no está solo en sobrevivir, sino en transformar nuestro dolor en esperanza para otros, porque cada paso hacia la libertad, cada acto de fe, abre camino para quienes aún buscan salir de su propia guerra. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela, porque quizá alguien que lucha en silencio necesita escucharla hoy. Déjanos en los comentarios quién ha sido tu sombra en la vida, ese ser leal que te dio fuerza cuando pensabas que no podías más. Y recuerda, en Testigos Reales creemos que cada historia de resiliencia puede inspirar al mundo. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos, porque las próximas historias pueden ser la chispa que cambie tu manera de ver la vida. Porque la esperanza, igual que Elena y Sombra, siempre merece ser contada.